Gracias. ¿A qué me refiero con esto? Tengo 50% de programación de los de antes de mi árbol genealógico, más otro 50% de mis 0 a los 12 años. Entonces, cuando soy adulto, no sé por qué actúo como actúo, porque estoy en un trance hipnótico. Estoy con toda la información inconsciente. Nosotros somos 95% inconscientes y 5% conscientes. Cuando comprendemos esto, entendemos de qué manera ayudar a nuestros hijos y es la mejor manera de ayudarlos. Bien, entonces, cuando nosotros nacemos de los 0 a los 2 años, no sabemos que somos un ser individual. Seguimos conectados con mamá. No tenemos la conciencia de que somos uno. Seguimos siendo el mismo que somos con mamá. Bien, entonces lo que le pasa a mamá, quienes tengan pequeños de 0 a 2 años, perdón, lo que te está pasando en este momento, si te sientes triste, si sientes miedo, si te sientes frustrada, si tienes baja autoestima, eso le está pasando a tu pequeño, disfrazado de otra manera, porque están en unión, todavía son uno, ¿bien? Posteriormente, de los 2 a los 12 años, están en trance hipnótico. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tu hijo vea, sienta y escucha, lo está aprendiendo constantemente. Por eso muchos papás llegan y me dicen, por ejemplo, mi hijo dice mentiras o mi hijo miente constantemente. Sí, porque quizás en casa tú le estás enseñando a mentir. No, es que yo le digo que no diga mentira. Sí, pero con tus acciones tú estás mintiendo. Y si nosotros solamente aprendiéramos con lo que escuchamos, entonces sería diferente, ¿no? Porque si mi mamá me dice, no mientas, no miento, aunque yo vea y sienta que ella miente en diferentes momentos de su vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa de los 0 a los 12 años? De los 0 a los 12 años, no sé si me puedes ayudar, Caro, con la imagen de la carretera de neuronas. De los 0 a los 12 años empiezan a crearse programas. ¿Quién de ustedes ha visto la película de Intensamente? Los voy viendo. ¿Quién de ustedes ha visto la película de Intensamente? Perfecto. Mire, les voy a enseñar aquí. Bien, bien, Monse. Se dieron cuenta que hay recuerdos centrales, ¿sí? Pero los recuerdos centrales, el cerebro no va a decir, este es un recuerdo de trauma, lo elimino y solamente me quedo con los recuerdos bonitos. O en este recuerdo me sentí triste y solamente me quedo con los recuerdos de felicidad. O en este recuerdo sentí miedo y solamente lo desecho y me quedo con el de felicidad. Tu cerebro no comprende eso. Tu cerebro no entiende eso. El cerebro no tiene sentido del humor, ¿bien? Entonces, para él es lo mismo, lo bueno y lo malo lo va tomando como información, todo lo va guardando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Se forman improntas. ¿Qué significa una impronta? Puede ser una impronta positiva o una impronta negativa. Una impronta negativa son traumas y basta un segundo para crear un trauma en un niño. Ayer me salió una publicidad de TikTok donde hacen las bromitas donde el pequeño ve que está haciendo la llamada con una bruja porque lo va a castigar, ¿no? O sea, si la mamá supiera que eso le puede crear un trauma en un segundo a su hijo, lo evitaría. Y se ríen y lo toman como juego cuando es algo realmente que va a crear una impronta en su cerebro y cuando haces estudios y cuando empiezas a saber o a buscar el por qué tu hijo es así, basta un segundo para crear un trauma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos neuronas, ¿bien? Y entre cada neurona hay más de 20,000 conexiones neuronales. Ven la carretera de la imagen que tenemos en pantalla, ¿ok? Entonces, cada conexión neuronal lleva información de neurona a neurona. Entonces, si tú de pequeño veías que mamá constantemente le mentía a los cobradores o le mentía a tus tíos o omitía a tu papá para que no hubiera peleas, se forma esa carretera de información. Bien, se forma una nueva carretera que está diciendo, a ver, es normal que mientas. Entonces, cuando tú como mamá le dices a tu hijo, no mientas, hay una incongruencia. A nosotros como adultos, ¿qué es lo que nos pasa? Y lo han visto ustedes mucho. Quieres una cosa, pero sientes otra cosa. Piensas en una cosa, pero sientes otra. O estás haciendo ahorita algo, pero tu sentir es, quiero estar en otro lugar. No estás siendo congruente, ¿bien?
¿Por qué no está siendo congruente? Porque desde pequeño nos enseñaron que es normal vivir en incongruencia. Y entonces les dices a tu hijo, no grites, pero tú gritas. No te enojes, pero tú te enojas. No te estreses, pero yo me estreso. Entonces, realmente ahí es donde nosotros al programar a nuestros hijos, porque están en programación de los 0 a los 12 años, lo estamos haciendo de manera incorrecta. Esta parte es muy importante que comprendamos el día de hoy, que nuestros hijos de los 2 a los 12 años están en trance hipnótico y todo lo que vean, sientan y escuchen los va a programar para vivir en su vida adulta. Han visto personas que no pueden salir de una relación, que no pueden mejorar un trabajo, que no tienen autoestima, que no se sienten capaces, que no se sienten suficientes de adultos y por más que intentan y por más que van al psicólogo 1, 2, 3 años, no avanzan porque no están identificando a raíz cuál es el problema. Y si no identificas a raíz cuál es el problema, solamente decoran el problema. Cuando llegan pequeños a taller, nos dicen los papás, es que yo quiero cambiar la conducta. Bien, entonces les voy a explicar en un momento más por qué es complicado solamente cambiar la conducta y por qué aparece nuevamente la conducta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando yo estoy pequeño, de los 2 a los 12 años, yo no soy consciente de lo que está pasando. Ahora, hasta los 7 años tengo un ego demasiado grande. Bien, hasta los 7 años mi ego es demasiado grande. Y no porque sea egocentrista y no porque haya yo despertado a los 6 años y diga, hoy voy a ser demasiado egocéntrico para que mis papás sientan y vean. No, me refiero a que es un proceso natural porque el cerebro de tu hijo se está desarrollando. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando el cerebro de mi hijo se está desarrollando, automáticamente todo lo que ve que pasa en su entorno es su responsabilidad. Si mamá y papá pelean, es mi responsabilidad. Bien, si mi abuelita se enoja, es mi responsabilidad. Si papá y mamá se divorcian, es mi responsabilidad. Si mamá me pega o llega enojada del trabajo, él no identifica que es por algo externo, esto es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo hago hipnosis, me doy cuenta con mucha frecuencia que el niño no se siente amado por esos pequeños detalles. No es lo que pase. La gente puede vivir una violación a los 8 años, 2 personas, y las 2 personas no van a actuar de la misma manera, porque no es lo que pase, no es la acción, es el significado que le estás dando a esa situación. Entonces, hay quienes tienen mayor capacidad emocional y hay quienes tienen menos. Si yo no tengo tanta capacidad emocional, quizás me quedo estancada en el pasado y hay personas que mueren dañándose enfermedades por quedarse estancadas en el pasado, ¿bien? Entonces, cuando los pequeños perciben esto de no sentirse amados, porque todos pelean alrededor por mi culpa, porque yo no soy suficiente, porque yo no hago las cosas bien, porque yo no soy digno de amor, porque a mí me condicionan, porque si yo me porto bien, me tratan bien, si yo me porto mal, me castigan y me pegan. ¿Y cómo, en dónde cabe la idea de que para que tú hagas las cosas bien, primero te tienes que sentir mal? Entonces, tú como niño te equivocaste a los 6 años y te castigan, te pegan y te hacen sentir mal por un error que tuviste. Lo que no identificamos como papás, que los errores que tenemos, no es, cuando somos chiquitos, no es porque queramos, es porque estamos en un proceso de aprendizaje y nuestro cerebro se está desarrollando. Bien, se está desarrollando nuestra área de Broca. Hay papás que se ponen estrictamente con los hijos porque no aprenden a leer a los 5 años. No es un momento de aprender a leer. Que en otras escuelas lo pidan es diferente, pero a su desarrollo personal no es de la manera en que se desarrolla un niño, no es un momento de aprender a leer. Sí tenemos que comprender muy bien cuáles son las bases y entender que mi hijo es un ser individual, pero nos olvidamos de eso porque seguimos al colectivo. Y el colectivo dice, no, como mamá tienes que hacer eso, como papá tienes que hacer todo esto y tienes que actuar de esta manera y tienes que reaccionar de esta manera. Y entonces todo el colectivo nos dice algo y yo dejo de desconectarme de mi hijo. La primera parte, la primera etapa donde como mamá te desconectas de tu hijo es cuando nace. Porque tu esposo te está diciendo cómo lo trates, porque tu mamá te está diciendo cómo lo trates, porque tu suegra, porque tus amigos, porque tus tíos, porque el vecino. Y entonces dejas de tener tú esa conexión
dejando de seguir tus instintos como madre. Y como madre no te permite seguir los instintos, pero sí escuchas a los demás. Y entonces cuando escuchas a los demás, pierdes ese vínculo, porque tienes que hacer, es más importante que hagas lo que los demás te dicen para tus hijos que lo que tu propio instinto natural te está diciendo. Bien, entonces, cuando nosotros formamos estas carreteras de información erróneas y queremos cambiar la conducta de nuestro hijo, solamente la conducta, por eso caen en lo mismo todo el tiempo. Bien, de los 2 a los 12 años se forman nuestras creencias. Lo que yo crea de mí o lo que yo crea del mundo viene de los 2 a los 12 años. Me preguntan, ¿se puede eliminar eso si tengo 40, 50, 60 años? Claro que se puede eliminar. Pero primero tengo que identificar que mi hijo está en un proceso de desarrollo. Por eso, si estás pasando por un divorcio o si eres mamá soltera, es importantísimo que le repitas constantemente a tu hijo que no es por él que se están divorciando, que lo hagas sentir amado y apapachado y explicarle constantemente que no es por él. Bien, muchas veces cuando pasa eso estamos más enfocados en que si nuestra pareja nos va a dar dinero, en cómo me siento yo por el divorcio, si a mí me traicionaron, y lo entiendo perfectamente porque somos seres humanos. Pero bastan unos minutos al día para explicarle a nuestro hijo todos los días que no es su culpa. Entonces, cuando entendemos que estos procesos de aprendizaje son a base de lo que tu hijo ha visto, sentido y escuchado durante los primeros 12 años de vida, más lo que trae en el árbol genealógico, ¿por qué te encargarías de ¿por qué te quieres encargar de cambiar solamente la conducta de tu hijo cuando trae toda una historia que fue lo que creó esa conducta? Bien, y es lo que hacemos nosotros con nuestro equipo de psicólogas, tratar de buscar cuál es la raíz del problema. ¿Me apoyas con la otra imagen, hermosa? La de el círculo, el bucle. ¿Qué es lo que pasa? Hay un bucle que incluso se los enseñamos a los chiquitos en verano y en línea están ahorita en animador interior. Está el bucle del pensamiento. Yo pienso, siento y actúo. ¿Bien? Gracias. Sí, es esa. Gracias. Entonces, yo tengo un pensamiento. El pensamiento me genera una emoción y la emoción me genera una conducta, pero llegan con el psicólogo para cambiar la conducta del niño. Y cuando quiero cambiar la conducta del niño, la pueden cambiar o hay veces que no la cambian porque pasan meses y años con el psicólogo y no la cambian, pero quieren cambiar la conducta sin identificar qué causó la emoción y el pensamiento. ¿Bien? Mañana vamos a hablar de cómo se divide la etapa de los pequeños en roles familiares, cuando nos afecta emocionalmente o hay un entorno donde no hay amor, donde está mal psicológicamente, aparecen 4 roles familiares. Y también vamos a identificar cómo las etapas del desarrollo humano se divide en cada 7 años. En septilenios, ¿bien? De los 0 a los 7, de los 7 a los 14, los 14 a los 21 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo mañana para que comprendas las bases principales para que tú puedas hacer la transformación de tu hijo. ¿Bien? Entonces, si van teniendo dudas, váyanmelas compartiendo en el chat y 10 minutos antes tocamos las dudas que tengan. ¿Qué es lo que pasa? Tú piensas una cosa, mis papás no me quieren y por eso pelean. No soy suficiente y por eso pelean. No hago las cosas bien y por eso mamá me pega. No soy bueno para las matemáticas y por eso me reprueban. Pero esos pensamientos generan una bioquímica, ¿bien? Cuando esos pensamientos pasan a la emoción, algunos dicen que es primero la emoción y el pensamiento. Yo me quedo con lo que abarca mucho programación neurolingüística, que es primero pensamiento y luego emoción. Entonces, cuando estás en el pensamiento, generas una emoción, aparece una emoción, ¿bien? Entonces, cuando aparece esa emoción, yo me siento triste. El pensamiento es, yo no hago las cosas bien y por eso mis papás me regañan, por eso peleo constantemente, por eso me etiquetan, por eso me castigan. La emoción es tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Si esto aparece constantemente, hay un sentimiento, hay una emoción, perdón, de tristeza. Esos pensamientos, esa emoción genera una bioquímica
y tenemos células por todo nuestro cuerpo. Tenemos billones de células que captan y captan y captan y captan y captan toda la información, ¿bien? Entonces, cuando tengo esas emociones, todas mis células se contaminan de esas emociones. Y al contaminarse de esas emociones, cada 21 días hay una mitosis, ¿bien? ¿Y qué hace? Se separan las células, nacen dos nuevas células, y esas células, ¿con qué información creen que van a nacer? Con la misma información de tristeza. Ustedes como adultos, ¿cuántas veces han ido a un curso porque dicen que van a cambiar? Y toman un curso motivacional o un curso informativo, porque hay 3 tipos de cursos: motivacional, perdón, informativo y transformacional. Entonces vas a un curso informativo o vas a un curso motivacional donde brincan, saltan, se emocionan y dices, voy a cambiar. ¿Por qué no cambias? Porque solamente te motivaron, no trabajaron a raíz, que es lo que te está evitando llegar a tu meta. No trabajaron a raíz lo que te está evitando avanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos emociones y hace la mitosis cada 21 días, esas emociones contaminan nuevamente todas nuestras células y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se vuelve una adicción emocional. Entonces, si de niño estabas acostumbrado a ver que mamá y papá se peleaban y todo el tiempo estabas triste, inconscientemente, porque acuérdense que les decía, somos 95% inconsciente. Entonces, inconscientemente, en tu vida adulta, vas a buscar relaciones que te lleven a más de lo mismo. Y cuando buscas relaciones que te lleven a más de lo mismo, no avanzas y sientes la misma emoción. Y hablo relaciones no solamente de pareja, hablo relaciones de amistades, de familia, laborales, donde te llevan a sentir más y más y más de lo mismo, ¿bien? Entonces, cuando nos volvemos adictos a las emociones, vamos a buscar más de lo mismo y la emoción genera la conducta te lleva a otro pensamiento, el pensamiento a otra emoción y la emoción a otra conducta. Ejemplo, pienso que mi mamá no me quiere porque todo hago mal y nunca me presta atención porque no está en casa. Yo no sé que mamá tiene que trabajar porque papá la dejó, porque es mamá soltera. Yo no comprendo eso. Yo siento que mamá no está conmigo porque no me quiere. Y como no me quiere, la emoción es enojo. Y como me siento enojado porque nadie me presta atención y estoy solo, mi conducta va a ser inadecuada. Entonces empiezo a hacer berrinches, empiezo a portarme mal, empiezo a bajar en calificaciones. ¿Para qué? Para que de esta forma yo reciba la atención de mamá. Y si recibo la atención de mamá, aunque sea para castigarme, para regañarme, me siento bien, pero me voltea a ver. Y ese es uno de los roles que vamos a ver el día de mañana. Entonces, cuando ya pasa esto, viene otra vez el pensamiento. Si yo me porto mal, mamá me hace caso. Y viene otra vez una emoción, pero me enoja que me regañe y me vuelvo a portar mal. ¿Nos damos cuenta? Y esto nos pasa en la vida adulta. Pensamiento, no soy suficiente. Emoción, frustración, conducta, dejo todo para después. Pensamiento, nadie me va a amar, me voy a quedar solo. Emoción, tristeza. Conducta, no me arreglo. Pensamiento, me van a despedir del trabajo. Emoción, estrés. Conducta, hago el trabajo mal y rápido. Así es como funciona el bucle. Y si tú no sales de ese bucle y no cambias ese bucle, vas a tener más de lo mismo. Entonces, si te estás enfocando en cambiar solamente la conducta de tu hijo, vas a tener más de lo mismo. Vienen mamis a decirnos, oye, ¿cómo le puedo hacer porque mi hijo se muerde las uñas? Es que puedo quitarle la conducta a tu hijo. Si quieres, la puedo quitar en una semana. Pero va a volver a regresar. ¿Por qué va a volver a regresar? Porque no estás trabajando de raíz. ¿Qué fue lo que generó que se muerda las uñas? Bien. Entonces, esto es importante para el día de hoy. Que comprendas primero, como papá, que tú también estás colocando a tu hijo ese cristal transparente que en la vida adulta no lo va a dejar avanzar, pero que también comprendas que no es tu culpa. No es tu culpa lo que has hecho hasta el momento que lo hayas hecho, porque tú solamente estás repitiendo el patrón de lo que aprendiste en tu infancia. Pero con estos conocimientos sí es tu responsabilidad cambiarlo.
Porque de verdad, estamos en la era digital, en la era del conocimiento. Quien no aprende ahorita cosas nuevas no es porque no pueda, es porque de verdad no quiere y está muy cómodo en su zona de confort. Y ahorita iniciamos hace 15 días aquí en taller presencial, que es donde veo más a los chiquitos, taller de autoestima. Entonces, de verdad, fue sorprendente en los 4 años que llevo haciendo talleres grupales, cómo llegaron los niños. Sorprendente, sorprendente, sorprendente. Es una alerta. Súper inseguros. En todos los años de experiencia que tengo trabajando con niños, nunca había visto un niño, un grupo de autoestima tan inseguro. Porque antes del centro trabajé en escuelas, en el área pedagógica, trabajé como docente, pero nunca yo había visto un grupo tan marcado de baja autoestima, que fue lo que ocasionó la pandemia. Hay mucho retraso del habla. Los pequeños están teniendo problemas de lenguaje muy graves para su edad, problemas de conducta. Pero si yo me enfoco en que mi hijo quiero que cambie rápido la conducta, sin identificar que vivió 2 años en aislamiento y sobre eso hubo problemas, separación, pérdida del trabajo, carencias, entonces no estoy trabajando de raíz el problema. Bien, esto es muy importante, que lo analices, que identifiques tú, ¿qué fue lo que tu hijo vivió de los 0 a los 12 años? Primero, ¿qué fue lo que vivió durante la gestación? Después, ¿qué es lo que vivió de los 0 a los 2 años? Y posteriormente de los 2 a la edad que tenga si tiene menos de 12 años. Me preguntan, ¿y puedo hacer algo con mi adolescente? Claro que puedes hacer algo con tu adolescente. Pero tienes que comprender algo que es muy importante y por eso es educar con el corazón. Para que tu hijo, perdón, para que tu hijo se sienta amado, para que tu hijo se sienta amado y para que tu hijo se sienta digno de amor, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, tú no puedes tener ni dar lo que no conoces. Tu cerebro nunca te va a dar lo que no conoce. No hay manera de que tu cerebro te dé algo que no conoces. Porque si lo conocieras, ya estarías ahí. Ejemplo, tú no sabes y no conoces qué es ganar 1 billón de pesos, ¿no? Entonces, por eso no lo ganas, porque no lo conoces. Tú no sabes ni conoces qué es invertir. Son ejemplos. Entonces no estás ahí porque no lo conoces. A tu cerebro no le es familiar. Y lo que a tu cerebro no le es familiar, no lo busca. No lo busca. Entonces, si tú quieres que tu hijo tenga buena autoestima, primero tienes que analizar tú cómo tienes tu autoestima. Tú no le puedes enseñar a tu hijo a tener algo que tú no tienes. Porque ¿de dónde lo va a copiar? ¿Se acuerdan que al principio les comentaba mucho de congruencia? Es muy importante trabajar la congruencia con nuestros hijos. El trabajo más difícil de la tierra es educar a un hijo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la vida de otro ser humano para enseñarle a tener buena autoestima, a gestionar sus emociones y a desarrollar su inteligencia. Esos son los 3 pilares que yo tengo que desarrollar en mi hijo. Pero yo no puedo desarrollar eso en mi hijo si no lo desarrollo en mí. Me llegan mamás al curso de autoestima para que trabajemos autoestima con sus hijos, pero ellos no tienen autoestima. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar al pequeño a trabajar autoestima? Lo puedo ayudar, sí, lo podemos levantar, pero por neuronas espejo, que son las neuronas que tenemos en la parte prefrontal, que todo es, dime con quién andas y diré quién eres, y te diré quién eres. Entonces, por neuronas espejo, cuando regrese a su casa, cuando regrese a ese círculo, ¿bien? Cuando regreses a ese círculo, nuevamente donde hay baja autoestima, pues tu hijo va a regresar a lo mismo. O si tú no sabes gestionar tus emociones y le dices a tu hijo, controla las emociones, es que no grites. Y tú constantemente te ves estresada, ansiosa, de malas, frustrada, pues tu hijo entiende que eso es gestionar emociones. Para que un pequeño aprenda a amarse, primero, tiene que ver que sus papás se aman a ellos mismos. Mamá se ama a ella misma, papá se ama a él. Posteriormente tiene que ver que ambos se aman para que ustedes le den amor a sus hijos. Bien, eso es muy importante que ustedes identifiquen. Voy a leer un mensajito que tenemos aquí.
soltera y mi hija tiene un carácter complicado. ¿Cómo hago para que mi hija crezca bien? Trabajar en ti, Elizabeth. Me dicen en Instagram que cómo le hacen para trabajar una mamá soltera. Yo soy mamá soltera desde los 17, tengo una hija de 17 años y lo mejor que les puedo decir como mamá es trabaja en ti. Trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti. ¿Quieres mejorar a tus hijos? Perfecto, pero trabaja en ti. Eso es lo primero. Si tú sanas, si tú aumentas tu autoestima, si tú sabes darte el valor, crecer como persona, tu hijo lo va a ver y lo va a hacer igual. Y no lo tienes que jalar. No lo tienes que jalar. De verdad no tienes que estar, a ver, ven, vamos a hacer esto. No. Él por imitación lo hace. Pero nosotros queremos que nuestros hijos estudien y yo llevo 20 años desde que salí de la escuela que no tomo un libro, que no aprendo algo nuevo. Entonces, ¿qué le estás dando? O sea, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Nada más estudia para que la gente esté bien y después y te va a decir, ok, ¿y qué es estar bien? Si nunca nos alcanza el dinero, si siempre estás de malas, si mamá, papá nunca está, entonces mejor para qué estudio. Si estudiar es para que tenga la vida que tengo ahorita, pues mejor me quedo así. Porque no se trata de que tu hijo tenga dieces. Si tú me dices, si tú me preguntas que las personas que tengan buenas calificaciones en la escuela son las que tienen éxito, no. No. Yo conocí a muchas personas en la universidad con excelentes notas y no sé dónde están ahorita como psicólogas. No funcionan las calificaciones. El coeficiente, tenemos dos tipos de coeficiente, el emocional y el intelectual, ¿bien? Entonces, el coeficiente intelectual equivale a un 20% del éxito en las personas y el coeficiente emocional equivale a un 80% de éxito. Tú no avanzas porque no tienes un buen coeficiente emocional. Y el primer del coeficiente emocional es la autoestima. Si tú no te sientes suficiente, por eso no tienes una relación en tu entorno que te haga sentir suficiente o no ganas más. ¿Sabías que ganamos el 10% de nuestro valor que tenemos en este momento como personas? Entonces, sí es muy importante que empieces por ti, que identifiques, ok, yo cómo viví en la infancia, cuáles fueron mis emociones a las que me volví adicta en la infancia, de qué manera estoy volviendo a repetir los patrones. Si tú estás aquí en este momento, es porque te interesa tu hijo. Y eso te lo felicito, porque se inscribieron 300 personas y ¿cuántos somos en Zoom? Somos 48 personas, 45 con mi equipo de trabajo. Algunos no pueden, se les va a enviar la grabación. Igual si quieren la grabación para compartirla, la pueden pedir para que se la compartan a quien ustedes sientan que les va a ayudar. Pero hay que trabajar en nosotros para poder educar con el corazón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Voy a leer comentarios de Zoom. No es que tengas, o sea, tienes que trabajar en ti primero, Valdés. Tienes que trabajar en ti primero, porque ¿cómo vas a ayudar a alguien si tú no estás bien? ¿Cómo vas a llevar a alguien, a jalar a alguien si tú no estás bien? Ok, voy. Mi hija, 2 años, tiene patrones de conducta narcisista. Hace un año abandonamos a su padre por ser un psicópata narcisista. Fue lo que aprendió de sus 2 a los 10 años. Hay que trabajar con ella. Está en buena edad para trabajar con tu hija. En muy buena edad. Porque lo aprendió, porque lo vio, porque lo vivió. Y hay que identificar también si él es un narcisista diagnosticado, bien, para que también hay que trabajar en eso. Ok, Valdés, ¿qué edad tienen tus hijos? Si me compartes, tu hijo que se enoja por nada.
o que dice que solamente él, es muy corajudo. Bien. ¿Quién de ustedes siente que su hijo se enoja por todo? A ver, es que tengo como anclada mi pantalla para verlos. Galería. ¿Quién de ustedes siente que su hijo se enoja por todo? Levanten manita. Bien, a las poquitas que veo. Bien. ¿Y quién? Bien, vamos a esperar a que las levanten. A ver. Bien, bien, son varios. Ok. Bien. ¿Y quién? Bueno, creo que todavía siguen esperando. Voy a esperar manitas. Se siguen levantando. Bien. Y de esos pequeños que sienten que se enojan por todo, ¿quiénes de ustedes, sean honestas, se enojan por todo o están enojadas o tienen un enojo que no sueltan de hace 5, 10, 20 años? Entonces, ¿por qué quieres trabajar en el enojo de tu hijo? ¿Qué enojo tendrías que trabajar primero? El tuyo. Porque entonces no está siendo congruente. Mi amor, no te enojes, es malo ser resentido, pero yo no perdono a tu papá que me engañó. Yo eso sí no lo quiero soltar. No hay congruencia. Bien. Ustedes identifiquen cuáles son las emociones que tiene constantemente mi hijo que no me agradan. Ese va a ser el ejercicio de hoy. ¿Cuáles son las emociones que tiene mi hijo constantemente que no me agrada? ¿Qué tengo yo? Ok, ya van más mensajitos. ¿Cuáles son los 3 pilares, por favor? Los pilares para desarrollar en los pequeños es primero autoestima, después coeficiente emocional y después coeficiente intelectual. Y cada uno ya lleva sus ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, autoestima está autoimagen, autoconcepto, autoeficacia. En coeficiente emocional está tolerancia a la frustración, identificar qué es lo que siente, cuándo lo siente, cómo actuar. Coeficiente intelectual viene el abanico de las inteligencias múltiples, lógico-matemático, español, naturista, kinestésico. Sí, los 3 pilares son autoestima, coeficiente emocional y después coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque aunque tengas puros 10 doctorados, maestrías y demás, si no tienes los 2 de abajo no avanzas. Tengo que me expresa ser insuficiente y se siente muy pequeño, que no es capaz de salir adelante. Hay que trabajar con su autoestima, Ariadna, pero hay que ver qué hizo que tuviera baja autoestima en sus primeros 12 años. Y ahí avanzamos un 50%. O sea, si revisamos, incluso si te revisas a ti, solamente de los 0 a los 12, pero es que es con trabajo inconsciente, ¿bien? Entonces, si te revisas a ti de los 0 a los 12, ¿qué pasó? Y lo limpias, avanzas un 50%. Pero tienes que limpiar forzosamente tu árbol genealógico. Forzosamente. 11 años, Jocelyn, 16 años. Ok. El que se enoja es el de 11 años, Valdés, porque si el que se enoja es el de 11 años es porque está en cambios físicos y emocionales. Él ni siquiera sabe por qué se enoja. Está eso lo vemos mañana, pero está en un sub y baja de emociones. Ujú. Sí, Victoria, hay que analizar cómo estás tú emocionalmente y también algo que nosotros trabajamos mucho para los pequeños del lenguaje es hipnopedia. Entonces, tenemos una familia de Tijuana, que el chiquito no hablaba, incluso su mami está conmigo en talleres, pero el chiquito no hablaba mucho y con hipnopedia avanzó demasiado. De hecho, ellos tomaron lo que es el hipnocito, el que está aquí atrás de mi osito, que es un acompañamiento anual de hipnopedia y coaching con los papás. Y con eso pueden trabajar cualquier conducta. Lo que nosotros tenemos es un sistema para evitar que los niños lleguen al psicólogo. Es lo que manejamos. Y posteriormente trabajamos a los niños que pues ya llegaron al psicólogo. Mi hijo no habla mucho, ese. Y el pequeño que les digo de Tijuana subió muchísimo, muchísimo, muchísimo su lenguaje. Dice su mamá que ahora ya no lo calla.
Y se frustraba mucho por lo mismo, porque no lo entendían cuando hablaba. La de 4 es muy impulsiva, habla demasiado y mañana, si nos da tiempo, vamos a abordar lo más que se pueda, porque tenemos que identificar qué es ser y qué es hacer. ¿Cómo afectan las etiquetas a nuestros hijos? Igual, no sé si me puedan compartir, Caro, el enlace de YouTube para que vean los videitos. Hay unos videos que les pueden ayudar muchísimo en YouTube para que ustedes puedan empezar a trabajar eso con sus pequeños. Igual en la página hay algunos videos. Ah, ok, entonces trabaja eso con tu hija para evitarlo. Lo puedes trabajar muy bien. Esta semana tenemos curso de adolescentes en línea y presencial. Si gustan, si gustas, puedes dejarnos el número para que te mandemos información. Ok, Beth, hay que trabajar con tu nieta. Hay que trabajar con tu nieta la separación de papás. Bien, hay que trabajar con ella eso de separarse, que ella no se sienta culpable. Me tocó aproximadamente hace 3, 4 meses, tuve un taller para adolescentes aquí presencial en Puebla. Este sí lo doy yo. Mi equipo de trabajo mi equipo de psicólogas da los talleres para niños y para adolescentes. El único que doy para adolescentes es el de heridas de la infancia, que es el más fuerte. Y este chico tenía 14 años y trabajamos un ejercicio donde se dio cuenta que él se sentía culpable desde los 3 años por el divorcio de sus papás. ¿Se imaginan 11 años cargando la culpa por el divorcio de sus papás? Si ahorita tomamos un vaso no pesa. Pero si el vaso lo cargamos durante 13 años, 11 años, mi mano va a quedar engarrotada y molida, porque eso es lo que lastima. Entonces eso es lo que le pasó al chico. Lo trabajamos y estuvo en otros 2 talleres conmigo. Incluso hasta trajo a su primito, su mamá, porque quedaron muy contentos. Estuvo con padres juntos, ok. No, Victoria, tienes que identificar. Tienes que identificar. Muchas veces el enojo se vuelve depresión. Acumulas tanto enojo, tanto enojo, tanto enojo que se vuelve depresión. Detrás de 3 años. Hay que trabajar en el lenguaje y el aprendizaje. Nosotros tenemos un taller que se llama Soy un genio, de 6 semanas, donde equilibramos los hemisferios de los pequeños. Este es fabuloso para niños con TDAH, fabulosos. Y mejoran su nivel de concentración, de memoria, de aprendizaje. Enojo y frustración, bien. Ay, de repente pensé que mi computadora era touch y ya le estaba subiendo. Se enoja y dice que ya le quiero a su padre. Ay, miren, ya les compartió Caro el link. Vale, no comprendí cómo lo sacan, si me apoyas con qué. Bien. Sí, Karina. Yo todos mis pacientes, en Puebla casi no tengo pacientes, todas mis pacientes son a nivel república, tengo pacientes en Estados Unidos y realmente yo todo el tiempo atiendo en línea, porque la escuela para padres, que es Sanar para Educar, también los voy coachando una vez a la semana y todo es en línea. Ayer estuve con una empresa también dando una capacitación en Chiapas y siempre es así. Por ejemplo, este viernes inicia un reto para mujeres de 7 días para sanar emocionalmente. Son 7 días, 1 hora diaria. Y vamos a tener entre ese reto una sesión de hipnosis. Está muy padre. ¿Y cómo sano la tristeza que estoy transmitiendo a mi hijo? Ok, perfecto. Caro, ¿me apoyas o Berta con el número de Valdés para que le den seguimiento de niños cuántos tienen? De niños todos los meses tenemos talleres. Esta semana empieza el taller de miedos, virtual y presencial. Empieza el taller de animador interior otra vez, que es autoestima. Ese lo da nuestra psicóloga Ana, el de miedos lo da nuestra psicóloga Patti.
Empieza este sábado aquí presencial taller Kids para niños de 2 a 5 años, gestión de emociones. Empieza adolescentes y reto de 10 días. Esta semana empiezan varios, se nos juntaron varios talleres para empezar. Dice Lip, ¿no ves mis mensajes? Es que no he leído todos, Lip, pero a ver, busco porque no, son muchos. Por todo y por nada. Encontré uno. Yo siempre estoy enojada por todo y por nada. Hay que identificar qué pasa. Hubo un caso de una señora que trabajamos mucho en talleres y me decía, quiero trabajar e identificar por qué vivo enojada, ¿no? O sea, ¿por qué vivo enojada? Y siempre postergaba, 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 hasta que la última hipnosis me dice, ok, ya estoy lista, Carla. Vamos a ver por qué vivo enojada. Y salió algo muy fuerte que vio a los 6 años de papá, pero muy fuerte. Y eso le causó enojo porque de lo que vio, hizo que, y su papá cuando terminó la primaria la sacó de casa e hizo que se fuera a estudiar a otro estado para que no dijera lo que vio. Y de ahí viene el enojo. Entonces, acuérdense que somos 95% inconscientes. Durante años yo estuve con varios psicólogos y por eso estoy muy enfocada en el desarrollo personal, porque, y por eso estudio todo el tiempo, porque me desesperé. Me desesperé yendo todo el tiempo con psicólogos, llevando a mi hija a psicólogas y no avanzábamos. Decía, bueno, creo que mi destino es quedarme así, ¿no? Con baja autoestima, insegura, sin nada de gestión de emociones, relaciones tóxicas, sin mi emprendimiento como tal. Y dije, bueno, creo que ese es el destino. Y cuando empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y encontré todo este método que yo empecé a acomodar, porque mis talleres es una unión de mucho, me di cuenta que no, o sea, que realmente hay un cambio muy favorable y mis pacientes lo han visto, mis pacientes lo han visto demasiado. ¿Y cómo lo sacamos? Miren, ¿cómo lo sacamos? Siempre busquen un guía que realmente sea una terapia transformacional. Cuando vamos al psicólogo y vamos a un psicoanálisis y todo el tiempo estamos hablando y hablando y hablando y hablando, para tu cerebro lo está repitiendo, porque tu cerebro no identifica que ya está en el pasado. Entonces, si tú recuerdas una infidelidad, una traición, golpes que pasaron ya y lo sigues recordando y recordando y recordando, para tu cerebro lo estás viviendo en este momento. Y como lo estás viviendo en ese momento, sorpresa, estás agregando la misma bioquímica y contaminando tus células de la misma información. Pues por eso dices, ay, sí, salí de consulta. Ay, me siento relajada. Y sales un día y a la semana sigues igual, porque realmente no avanzas. Hay muchos métodos que realmente avanzan muchísimo. Ahorita si me da tiempo les enseño unas fotos de mis pacientes para que vean la diferencia. Bueno, perdónenme, pero no me va a dar tiempo de contestarles todos. Si gustan, quien esté interesada, ahorita les comparto al final para que no les robe a todos el tiempo del taller que tengo para mujeres, porque me dicen cómo sano, que tengo el día lunes y es un precio muy, muy, muy accesible. Porque todavía tengo 48 mensajes que no he leído. Sí, mándenos mensajitos. Igual les vamos a enviar la conferencia que cargue, que se guarde, que cargue y se las vamos a enviar a todos. Aproximadamente después de las 4 ya tienen toda la conferencia para que la puedan grabar. Sí, también lo tenemos la escuela para padres, Sanar para Educar. Y si quieren de ellas, mañana les brindo información con todos los detalles. Igual, ahorita si quieren, me quedo para explicarles el del reto de 7 días a las que estén interesadas y mañana a los demás para que no les quite todo el tiempo a todos. Tengo enojo, trato de guardarme todo, entonces mi hijo también tiene enojo. Sí, Victoria, es que sabes que ese enojo acumulado después se puede volver en un tumor y después en cáncer. Ese es el detalle, que cuando nosotros, las enfermedades ya nos están dando una alerta de que hay algo mal y tenemos que trabajar. Eso es lo que pasa. O sea, ya nos está dando una alerta de lo que tenemos que trabajar. La migraña, la gastritis, el cáncer, diabetes, alergias, todo esto es algo, es alerta, 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 libera emociones, perdona, trabaja en ti,
porque si no, esto va a empeorar. Sí, Lulu, el taller para padres es en nuestra plataforma. Es una escuela y es un acompañamiento de 6 meses terapéutico. Sí, Karina. Si quieren, Caro o Berta me apoyan con el contacto de Karina, porfis. Para niños, Marisela inicia el jueves a las 5:30 de la tarde. Animador interior. Ese es un programa que me compartieron desde Londres, porque mi certificación como hipnoterapeuta es desde Londres. Entonces, ese empieza el jueves y nos dio excelentes resultados. Y voy a ver qué más. Bien, entonces yo me despido, igual me despido de Instagram. Y me quedo con las mujeres si gustan para que yo les pueda compartir información quien esté interesado de mujer reto de 7 días. Para mañana ya entran con el mismo ID para ver los otros pilares que les comentaba, para que podamos ver otros pilares y hagamos un ejercicio en conjunto y con eso cerramos los 2 días de taller. Igual va a haber un taller para mujeres. El taller para mujeres es mañana, martes y miércoles de 9 a 10 de la noche gratis. Entonces, ese taller vamos a hablar de las heridas de la infancia, que son 6. Quien esté interesada para el taller de mañana de mujeres, puede mandar los mensajitos para que les enviemos su ID. Es también gratis. ¿Qué es lo que intento hacer con el taller gratis? Obviamente, cuando me van preguntando los papás, tengo que ofrecer lo que me preguntan, ¿verdad? Porque somos un centro psicológico. Pero yo no puedo cambiar algo de lo que yo no soy consciente. O sea, yo no puedo cambiar algo de mi vida de lo que no soy consciente. Por eso, cuando entramos en hipnosis, avanzamos más rápido porque soy consciente de lo que me está atorando. Pero si yo no soy consciente de qué me está atorando, pues aunque quiera avanzar, estoy con los ojos tapados. Entonces, lo que yo hago es dar estos talleres para que los papás empiecen a identificar cuáles son los puntos que tienen que trabajar. Ya si ellos deciden estar con nosotros o identificar los puntos y trabajar con alguien más, yo ya de corazón les entregué información. Pero primero los tengo que hacer conscientes. Es por eso que doy estos talleres una vez al mes. Ahorita por curso de verano no nos había dado y estamos como retomando todas las actividades después de verano, pero una vez al mes vamos dando estos talleres para que más papis puedan identificar esos puntos que son súper importantes para nuestros hijos. Primero se los digo como psicóloga, después con la experiencia que tengo con todos los pequeños que tenemos en el centro y por último les hablo como mamá. Entonces, de verdad, de todo corazón les invito a que ustedes identifiquen esto para que ustedes puedan trabajar en ellos. Bien, entonces les doy información. Sí, Ariana, les doy información sobre... el curso de mujeres es martes y miércoles. Martes y miércoles a las 9 de la noche. E iniciamos mañana. Igual es por Zoom. Entonces se pueden ustedes conectar, igual invitar a quien quieran. Está muy padre el de mujeres. Muy, muy padre. Yo ya ahorita trabajo con puras mujeres. Ahorita estamos en un mastermind de puras mujeres. Ya es un programa de 4 meses porque ellas ya pasaron todo lo que tuvieron que sanar. Y, por ejemplo, en marzo tenemos nuestro retiro de 3 días en Cancún, donde también vamos a sanar emocionalmente y ahí vamos a limpiar el árbol genealógico de la manera como a mí me enseñaron, porque para limpiar el árbol genealógico solamente yo lo podría hacer presencial. Virtual se me complica mucho el árbol genealógico. Bien, entonces, bien, les voy a compartir información. Denme un minutito para las que me preguntaron del reto de 7 días, pero déjenme abrir mi computadora, mi galería, perdón. El reto de 7 días, tenía años que yo no daba un taller de inteligencia emocional. Los empecé a dar presencial y al principio de la pandemia, pero tenía 2 años que no daba
un dile a Berta si me puede mandar la imagen del reto de 7 días. O a ver. Ajá. Entonces, abrí el primer reto de 7 días para trabajar esto, pero le complementé hipno. ¿Dónde está la promoción de 1500? Gracias. Y le implementé lo que fue hipnoterapia. Hicimos hipnoterapia en uno de esos 7 días. Y los cambios fueron sorprendentes. Yo me quedé sorprendida y mis pacientes que tomaron un reto de 7 días se quedaron sorprendidas con los cambios. Tengo un testimonio en video. Si quieres, Caro, me puedes apoyar a compartir mi página personal de mujeres. Es que tengo la página del centro, que fue donde vieron la invitación, y la página personal. Entonces, para que ustedes puedan. Bien, el reto de 7 días nació por eso. Hice un taller de inteligencia emocional, pero también apliqué hipnosis. Entonces, al trabajar esto en conjunto, todas nos quedamos sorprendidas en el primer mes. El segundo mes hicimos de nuevo el reto ya con más mujeres inscritas. Y ahorita el tercer mes inicia este 30 de septiembre, es de 9 a 10 de la noche. Y son 7 días seguidos. Durante estos 7 días yo te llevo de la mano para que tengas una transformación. Por lo que te comentaba, lo que yo busco es identificar de raíz cuál es tu problema para trabajar la raíz, no la conducta. Entonces, durante estos 7 días se hace un grupo de WhatsApp donde yo cada día les voy dejando tarea. Entonces también, o sea, es mucho trabajo para todas porque yo tengo que revisar la tarea de todas las inscritas. Entonces, yo te dejo algo el primer día, mandas todo para que yo lo revise al siguiente día por la mañana y te unas a la segunda sesión. Y así sucesivamente todos los días. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto? Que tan solo en 7 días sientas un impacto muy fuerte que cambie tu vida. Y sí se puede, o sea, subí esta publicidad y me decían, ¿cómo en 7 días? Sí se puede, de verdad que se puede. Con las herramientas, con los métodos que yo ocupo, se puede. Lo he visto con mis pacientes, lo he visto con mi equipo de trabajo cuando les he aplicado hipnosis, lo he visto con mucha gente que se puede. Con mi hija, incluso a mi hija le he aplicado también hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todo eso que me comentaban de tristeza, de enojo, de miedos, lo trabajamos esos 3 días. Pero en la hipnosis, el primer día lo que hacemos es que tú busques tu objetivo. ¿Para qué estás acá? ¿Para qué invertiste 7 días? ¿Para qué quieres hacer una transformación? Te ayudo yo a pulir el objetivo, porque si